Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra de Dios, un tema bastante interesante. Me gustó bastante estudiarlo. Hoy vamos a estar hablando de la convicción cristiana, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua define la palabra convicción como convencimiento. Es una idea religiosa, ética o política a la que estamos fuertemente adheridos. Ahora, ahí dice que es una idea. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde viene esa idea a la que como creyentes nos adherimos, nos pegamos, nos agarramos con tanta fuerza? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, el autor del libro de Hebreos dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Ahí está la palabra convicción. Esa palabra convicción en el idioma original, en el griego, también se podría traducir como evidencia o prueba. ¿Ok? La misma palabra, no necesariamente en la Biblia, en otros libros, se traduce también como evidencia o prueba. En la Biblia solamente hay dos pasajes bíblicos donde aparece esta misma palabra traducida como, bueno, en una se traduce como convicción, en la otra no se traduce como convicción, se traduce como redarguir, que por cierto vamos a ver ese pasaje. Es en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Esa palabra redarguir significa, también se puede traducir como convencer, ¿no? Y significa prueba, se puede traducir como prueba. Y es que tú convences a alguien demostrándole, ¿no? Demostrándole por medio de pruebas. ¿Cómo yo puedo saber que Panamá es un país caliente si no salgo al mediodía allá afuera a que me pegue el sol fuertemente? Cuando sales allá te das cuenta lo caliente que está, porque tienes la prueba física en tu cuerpo. Ahora, a mí me gustan mucho los programas de investigación. No sé si ustedes son de los míos que les gusta ver este tipo de programas. Yo veo programas de investigación de todo tipo. Veo investigación policíaca, veo programas de investigación científica, veo programas, ¿no? En todos estos programas siempre la prueba es el elemento clave para llegar a la verdad. Es el elemento básico. Pueden haber muchas teorías, pueden haber muchos alegatos, pueden haber muchos testimonios, pero la prueba es la que nos va a llevar a encontrar al final lo que es la verdad. Y cuando hablamos de convicción, como ya te dije, esa palabra también se puede traducir como prueba. El cristianismo, a pesar de lo que muchos afirman o creen, hoy en día no es una fe ciega. No es una fe en la que sencillamente creemos porque creemos, pues ya, creemos porque no me queda de otra creer. No es una fe en la que yo creo porque mi papá me enseñó a creer o mi mamá me llevó a la iglesia, entonces yo creo. Si así es tu convicción, si así es tu fe cristiana, entonces no vives una fe cristiana basada en las convicciones correctas. La fe cristiana es una fe que se fundamenta fuertemente en pruebas. En el libro de Hechos, Lucas, el doctor Lucas, le escribe este segundo tratado a una persona llamada Teófilo. Me llama mucho la atención porque la palabra Teófilo en griego viene de dos palabras. Una es Teo, que es Dios, y la otra es Filo, ¿no? Que es la relación, o sea, hay una relación allí cercana. Y le escribe a Teófilo y le dice en el primer tratado: Teófilo, o sea, en el Evangelio de San Lucas, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allí cierra la carta de Lucas. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira cómo describe la palabra prueba. Dice que la prueba que Jesús presentó es una prueba indubitable. Esta palabra indubitable significa que no admite
dudas. Yo te puedo decir hoy, ¿no?, que el profesor Conrado es el mejor profesor del Instituto Panamericano. Y por allí dirá la profesora Marta, bueno, no sé, yo tengo mis dudas. O dirá la profesora Alice, bueno, yo no sé, yo creo que sí es el mejor profesor del Instituto Panamericano. Entonces al profesor Conrado le toca demostrar que es el mejor profesor del Instituto Panamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque esa afirmación sí admite dudas, pero la fe cristiana no admite dudas, y te voy a mostrar por qué. Ya te dije que indubitable significa que no admite dudas. Si estuviéramos hablando de derechos, de derecho penal, legal, bueno, cualquier tipo de derecho, el término sería onus probandis. Suena raro, profesor, esto es un colegio, esto no es una audiencia ni una corte, porque está hablando de leyes. Bueno, resulta que esto se llama la carga de la prueba. La persona que presenta una nueva afirmación contraria a lo que ya está establecido o diferente a lo que ya está establecido, le toca probarla. Le toca probar que es como él está diciendo. Albert Einstein, cuando presentó su teoría de la relatividad, le tocó desafiar, ¿no?, lo que hasta ese momento ya estaba establecido. Por muchísimo tiempo, lo único que las personas conocían era la teoría de la gravedad, ¿no? Y pensaban que los planetas giraban alrededor del Sol por gravedad. Pero Einstein tuvo que presentar algo diferente, que fue la teoría de la relatividad, ¿no? Bueno, no les voy a explicar esto, que esto es tema de física, pero él entonces le tocaba presentar la prueba. Bueno, él lo pudo demostrar numéricamente, pero nunca tuvo la prueba él. Luego, años después, otro científico logró demostrar la teoría de Einstein y se ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Ahora, Jesús tenía ese cargo de la prueba. Él le tocaba presentar la prueba. Él tenía que demostrar que él era el Hijo de Dios. Él tenía que demostrar que sus afirmaciones eran ciertas. ¿Cómo lo hizo Jesús? En Hechos, Lucas ya no lo dijo. Se presentó vivo. El Cristo resucitado estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles. Y yo te pregunto, ¿cómo tú puedes poner en duda la palabra de una persona a la cual tú vistes una semana antes en la cruz, entregando su vida y diciendo, consumado es? ¿Cómo tú puedes poner en duda la palabra de una persona que tú la viste siendo enterrada, siendo puesta en una tumba? Una persona que 3 días después se levantó de entre los muertos y ahora está contigo vivo. Y tú estás viendo la marca en sus manos, tú estás viendo la marca en su costado, el hueco en su costado. ¿Cómo puedes ponerlo en duda? No puedes. Jesús no solamente presentó la prueba de su resurrección, sino que no dejó cabida a duda alguna. Y el peso de esta prueba hizo que los creyentes, que los discípulos de Jesús, vivieran con tal convicción que estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día, esta convicción también nos desafía a ti y a mí. Y tú me dirás, profesor, pero nosotros hoy en día no vemos al Cristo resucitado. Yo no lo he visto, profesor. A mí no se me ha aparecido el Cristo resucitado. Yo no he podido ver esas pruebas con mis ojos. ¿Sabes? Esas pruebas están en un libro llamado La Palabra de Dios, la Biblia. Allí están. Allí están. Y entre más profundizamos en la Palabra de Dios, más nos convencemos de que en la Escritura, más nos convencemos de nuestras convicciones basadas en la Escritura. En 2 Timoteo 3, del 1 al 17, Pablo le escribe a Timoteo, un jovencito pastor. Y Timoteo estaba viviendo en tiempos como los nuestros. Dame 2 minutos para leer el pasaje, ¿ok? Y cerramos, va a ser rapidito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo no sé si tú lo piensas, pero yo lo pienso. El 2020, el 2021, todos hemos pensado que nuestra vida corre riesgo. Vivimos en tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Chico, obedece a tu padre y a tu madre.
Mira en la categoría que Dios pone la desobediencia a los padres. Dios le da mucha importancia a esos muchachos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y sigue la descripción horrible de cómo son los hombres de ese entonces y los hombres de hoy en día. Dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No es que les falta conocimiento, no, ellos siempre están aprendiendo. Y en vez de estar leyendo la Biblia para encontrar la verdad, están viendo alienígenas ancestrales, ¿no? Y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, están por ahí escuchando a los filósofos y escuchando lo que le dice Bad Bunny y escuchando lo que dice la influencer de moda. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad donde está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Versículo 12. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy en día vemos eso. Versículo 14. Pero tú, alumno y profesor y administrativo del Instituto Panamericano, persiste en tus convicciones cristianas. No, el versículo no dice así, pero es lo que quiere decir. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Versículo 16. Toda la escritura, esta escritura que es la que fortalece nuestras convicciones, dice versículo 16, es inspirada por Dios y útil. Hay muchas cosas que aprendemos que son inútiles. Por ahí los chicos se preguntan, profesor, ¿para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto? Algún día tal vez te sirva, tal vez no, pero posiblemente te sirva. Hay muchas cosas que de repente a ti no te van a servir. ¿Dónde queda Tayikistán? Yo nunca voy a Tayikistán. ¿Para qué quiero saber dónde queda Tayikistán? Bueno, quizás para irte a la obra misionera. Para eso te podría servir. Pero la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios es útil. Porque dice que todo es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir. ¿Recuerdas? Redarguir es la misma palabra que prueba, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el estudiante del Instituto Panamericano y el profesor del Instituto Panamericano y el administrativo del Instituto Panamericano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo me hago, para cerrar, una sola pregunta. ¿Estamos firmemente aferrados a nuestras convicciones? ¿Realmente tenemos convicciones? Necesitamos persistir en el estudio de la palabra de Dios para poder ser ese hombre, esa mujer del versículo 17. Un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño maduro. Y cuando hablamos de madurez, no hablamos de la madurez de que ya no andas con jueguitos. No, está hablando de una madurez espiritual. Y preparados para toda buena obra. Que el Señor use su palabra para fortalecer nuestras convicciones y prepararnos para vivir nuestro día a día en un mundo tan difícil como el que vivimos. Dios me lo bendiga. Oramos. Dios, gracias te damos esta mañana porque tú realmente nos has brindado las maravillas de tu palabra. En ella podemos verte a ti, podemos ver las pruebas que tú nos dejaste, pruebas que fortalecen nuestra vida. Crea en nosotros convicciones fuertes como las que creaste en los discípulos del primer siglo. Hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por ti. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.